Esta noche en Desafíos, desarrollar al máximo el potencial de las pequeñas y medianas empresas es vital para dinamizar la economía de un país. Que las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas ingresen a mercados tan exigentes como el de Estados Unidos y el de Europa requieren de una capacitación técnica efectiva. Para ello, AGEXPOR ha suscrito importantes convenios con distintos grupos que tienen como objetivo fundamental brindar una herramienta efectiva a los empresarios con la posibilidad de diversificar y exportar sus productos a distintos lugares, no solamente Estados Unidos, sino otras regiones. Esta noche es el tema central que nos convoca en Desafíos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y sí, siempre nos damos tiempo para ocuparnos de un sector vital para la economía del país, el de las pequeñas y medianas empresas. Existe AGEXPOR en nuestra Guatemala y ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años muchos programas que quieren brindar herramientas muy efectivas a este sector de la economía guatemalteca, sobre todo para abrir y mostrar sus productos a una gran plataforma de consumidores en el plano internacional. No solamente a Estados Unidos, el principal socio comercial de Guatemala, con más del 50% de las exportaciones que van hacia ese destino, sino también utilizando algunos otros puntos importantes dentro del marco económico del país. Estamos hablando de acuerdos comerciales con distintas regiones latinoamericanas y una herramienta fundamental con un gran potencial, sobre todo en millones de consumidores, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Veamos el siguiente reportaje para conocer un poco más sobre los programas de los que hablaremos esta noche. Desde su fundación, una de las principales acciones de AGEXPOR ha estado relacionada con la diversificación de productos y mercados de exportación de sus empresas para apoyarles a accesar a mercados tan exigentes como el europeo, entre otros. Una de las maneras más efectivas de apoyar a las pequeñas y medianas empresas es por medio de la cooperación externa, para lo cual AGEXPOR ha suscrito distintos acuerdos con diferentes entidades donantes, dentro de las cuales se puede mencionar a la USAID, TANIDA, FIDA, IVOS, programas de gobierno destacando al BID, FOMIN y a la Comisión Europea y en este caso específico los programas AgroCAFTA y All Invest 4, los cuales se describirán en esta oportunidad. Anteriormente no se había dado la oportunidad de contar con programas que apoyen de manera integral y secuencial a las empresas guatemaltecas a desarrollarse con fines de exportación, por lo que los componentes de estos programas cumplen con esta condición, ya que además de apoyarles en la realización de diagnósticos, capacita a las pymes y les brinda asistencia técnica particularizada, promueve sus productos por medio de ruedas de negocios y agendas especializadas y fomenta la incorporación de la innovación en las mismas, todo lo cual mejorará su competitividad y coadyuvará en su internacionalización de manera que en el mediano plazo puedan estar comercializando sus productos y o servicios en los mercados europeo y estadounidense. Bueno, ya lo veíamos en este reportaje introductorio, AGEXPOR a lo largo de su tarea de tantos años cumple muchas misiones importantes, pero siempre con la intención de involucrar a un sector que es fundamental para la realidad económica del país. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, este potencial que se suma a esta cantidad de acuerdos comerciales que ha logrado Guatemala en estos últimos años, sobre todo los que se refieren a nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de muchos temas que están vinculados a esta realidad de la economía guatemalteca y me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Haroldo Saldívar, él es gerente del programa All Invest de AGEXPOR. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos y también está con nosotros Mario Moscoso, que es coordinador del programa AgroCAFTA de AGEXPOR. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. Mucho gusto saludarlo. Muy amable. Bueno, en reiteradas ocasiones hemos hablado de la importancia que tiene para la economía local las pequeñas y medianas empresas. La gran pregunta es ¿cuál es el potencial que desde AGEXPOR se ve para este grupo tan importante de la economía nacional? Gracias. Yo diría que el potencial es ilimitado. Y sería ilimitado en función de que si las empresas en Guatemala tienen calidad, tienen diseños innovadores, tienen ofertas fundamental y además de eso tienen precios competitivos. Yo diría entonces que si las empresas pymes van por esa línea, el mundo es ilimitado. Únicamente el mercado mexicano compra 50 veces todo lo que exporta Guatemala, entonces ahí nomás tenemos un mercado a disposición.
Yo sé que AGEXPORT tiene un centro muy importante que maneja justamente desde el punto de vista internacional a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los componentes que tiene este centro de internacionalización? Son 10 componentes los que tiene nuestro centro de internacionalización. Los ponemos en pantalla y usted nos va contando. Ok, en primer lugar tenemos lo que es la formación. Creemos que la capacitación es fundamental para que los pequeños y medianos empresarios sean competitivos. También tenemos el tema de la productividad, que está vinculado con el tema de tener costos más bajos y así tener precios más bajos para poder competir internacionalmente hablando. El tema del diseño e innovación es clave porque en estas épocas en que los ciclos de vida son más bajos, entonces constantemente el empresario tiene que estar innovando y diseñando nuevos productos para el mercado internacional, sin olvidarnos también de que ese centro lo que pretende es mejorar lo que es la gestión empresarial. Si hay una buena administración, obviamente las empresas van a ir por muy buen camino. El otro tema es la vinculación, el cual se tiene que dar entre la academia y el sector productivo, que es un ejemplo de países europeos, asiáticos y Estados Unidos, que en Guatemala creo que no hay divorcio, porque nunca se ha estado casado el sector académico con el sector empresarial. Muy bien. También podemos hablar del tema de lo que es la gestión de la calidad, un tema de certificación, lo que es un observatorio y por supuesto los programas y proyectos, que es lo que nos trae en ese momento acá a Guatevisión. Bueno, hablando de programas y proyectos, ¿cómo ustedes incorporan este trabajo con las pequeñas y medianas empresas con la intención de impulsarlas y de mostrarles el panorama que hay en el comercio exterior? ¿Qué programas se ponen en marcha? Son básicamente dos, el programa AgroCAFTA y el programa Alinvest, aunque tenemos otros proyectos adicionales. Creo que en este momento estamos apostando por AgroCAFTA y por el programa Alinvest. Bueno, vamos a hablar muy detenidamente de estos dos programas, pero quiero que vean unas pantallas que vamos a poner rápidamente para que usted entienda cuál es el potencial y cómo estamos a nivel estadístico con el comercio exterior. ¿Por qué no las explicamos, por favor, Haroldo? Ahí estamos viendo la primera de ellas, habla de las exportaciones a la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta gráfica a grandes rasgos? Lo más importante es que el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas han crecido en los últimos 6 años de 5.380 millones a 8.466, una tasa de crecimiento de casi del 10% durante esos 6 años. Dentro de esto es importante notar que las exportaciones a Europa han crecido de 324 millones a 486, con una tasa del 8.40%. Esto significa que en promedio la participación de las exportaciones de Europa entre el total de Guatemala, esos totales, es de un 5.7%. En tanto para Estados Unidos, que son alrededor de un 43%, el peso relativo, hemos crecido de 2.686.4 en el año 2005 a 3.258.6 millones. Eso significa entonces que el peso de las exportaciones al mercado de Estados Unidos es fuertísimo. Y en tanto que el de la Unión Europea es menor, pero los crecimientos han sido, digamos, mayores en el tema de Europa que en el tema de Estados Unidos. Bueno, acordémonos que estamos en plena etapa, ya la negociación pasó, pero bueno, para ejecutar y echar a andar este acuerdo de asociación con la Unión Europea. Pero una gráfica más, para que usted pueda entender mucho más datos comparativos de las exportaciones a la Unión Europea y Estados Unidos, comparando el 2010 con el 2011, ahí tenemos muy claro el crecimiento que ha implicado esto, ¿no? Así es, en 4 meses se nos puede decir qué tendencia es la que hay para este año. Ya salimos de la crisis, entonces, en el caso de Europa, los 27 países europeos nos están comprando en este año 77 millones de dólares más que en los primeros 4 meses del año pasado. Y en el caso de Estados Unidos estamos pasando de 1.123 millones a 1.500 millones. Un crecimiento de 33%, que significa en cifras absolutas 376 millones de dólares. Bueno, hablamos de uno de los programas, Alinvest y AgroCAFTA. ¿En qué consiste este programa? Cuéntenos, por favor. Sí, el programa AgroCAFTA consiste en dar asistencia técnica específicamente a lo que son pequeños y medianos empresarios. Cuando estamos hablando de empresarios, estamos hablando de empresas, de asociaciones, de cooperativas, etcétera, a efecto de que ellos puedan vencer las barreras no arancelarias. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, uno de los principales problemas que se tuvo al hacer las exportaciones hacia los Estados Unidos es que aproximadamente el 60% de los rechazos que se tienen, hablando de productos vegetales, o sea, de productos de agronegocios, se debe a las barreras no arancelarias. Y cuando hablamos de barreras no arancelarias, estamos hablando de lo que es residuos de pesticidas, estamos hablando de lo que es barreras en función de etiquetado, que es uno de los que más problemas tienen, en lo que es la trazabilidad, como un ejemplo lo que acaba de pasar en la Unión Europea, que se pudo determinar de dónde venía el producto que estaba contaminado, que es algo muy importante ahora dentro de la asistencia técnica, saber dónde se produce y hacia dónde va.
Esa es específicamente la asistencia técnica que se da para que podamos aumentar la competitividad de las empresas para exportar hacia el mercado de los Estados Unidos. Bueno, nos queda claro el objetivo básico y fundamental, la asistencia técnica, pero hay muchas empresas ya que se han visto beneficiadas y esto va a ir creciendo con el tiempo. Háblenos un poquito al respecto. Sí, solo quisiera antes de hablar de las empresas hacer referencia a que, como lo pudieron ver en las gráficas que se vieron al inicio, el mercado de los Estados Unidos estamos hablando de más de 300 millones de habitantes. O sea que tenemos un mercado ilimitado para poder exportar todo lo que nosotros produzcamos en Guatemala. Segundo, que ya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el RDCAFTA, ya fue firmado. Entonces eso nos implica que ya tenemos muchas ventajas para poder exportar libre de aranceles, es decir, libre de impuestos a las exportaciones, que es lo que nos ha llevado a nosotros a que a las empresas que hemos atendido puedan recibir esta asistencia técnica. Al momento hemos atendido 46 empresas dentro del proyecto y específicamente hemos trabajado en lo que son vegetales, agroindustria, cafés, bebidas y plantas ornamentales, que son algunos de los sectores prioritarios a los cuales les estamos dando asistencia técnica en Guatemala. Bueno, tenemos que hacer una pausa, el tiempo va muy rápido, pero estas herramientas que pone a la mano de los empresarios, desde el pequeño, desde el micro, pequeño y mediano empresario a Hexport, es importante que usted las conozca, por eso este programa, por eso este foro de todas las semanas, para poner a su servicio, por supuesto, estos datos que son tan interesantes y para que usted como empresario pueda comunicarse directamente con la gente de Hexport y conocer mucho más sobre el desarrollo de estos programas. Una pausa muy rápida y seguimos en Desafío hablando de este tema esta noche. AgroCAFTA es el programa que ejecuta Hexport y tiene por objetivo aumentar la competitividad de las pymes del sector de agronegocios para aprovechar oportunidades abiertas por el DR-CAFTA que permita dar soluciones a requerimientos no arancelarios de acceso a mercados para pymes. En las principales barreras no arancelarias en las que se ha prestado asistencia técnica se encuentran requisitos para el ingreso de productos a Estados Unidos, medidas sanitarias y fitosanitarias, buenas prácticas agrícolas, residuos de pesticidas, trazabilidad, ejemplo los pepinos Europa, buenas prácticas de manufactura y etiquetado.